Bien, vamos a iniciar ahora la segunda parte de la unidad número 3 que se refiere a los movimientos extrínsecos de la población, es decir, a los movimientos migratorios. Y en realidad las migraciones tienden a conceptualizarse a raíz de una respuesta de un grupo poblacional a una presión económica, política o ambiental. Y este desplazamiento de población, que puede ser individual o grupal o familiar, produce una serie de impactos geográficos, tanto en el lugar de origen de esa migración como en el lugar de residencia posterior. Hay algunos autores que diferencian las migraciones de la movilidad espacial, porque consideran que la movilidad espacial se refiere solamente a un movimiento de población transitorio, que puede ser diario o semanal, y que como no hay un cambio de residencia de esa población, no lo consideran migraciones. La mayoría de los autores que nosotros trabajamos en nuestra materia consideran todos los movimientos o desplazamientos poblacionales, los consideran migraciones, cada una con una denominación totalmente diferente. Vamos a ver ahora, en este cuadro, una clasificación de las migraciones que está realizado por el autor Avellán, que en realidad es bastante clara, es una de las más claras y concretas. Él las clasifica por su origen, por la distancia, por el tiempo de migración, por razones y por unidad migrante. Cuando hablamos de migraciones por su origen, él menciona ejemplos como migraciones internacionales, cuando se refieren a diferentes países, rural, urbana o viceversa, es decir, desde la ciudad al campo. Las migraciones intraurbanas son las que se producen dentro de una misma ciudad, podría ser centro-periferia de una ciudad, y las interurbanas son las que se realizan entre dos localidades urbanas o dos ciudades. También están los frentes pioneros. Los frentes pioneros están asociados a lo que se denomina políticas de desarrollo económico, donde se gestiona y donde se viabiliza una posibilidad económica, un emprendimiento económico que va a generar también la migración de personas hacia ese lugar. Por distancia. Las migraciones se clasifican por distancia y también pueden ser internas o nacionales cuando se producen dentro de un mismo territorio, y las internacionales cuando ya están fuera del territorio o involucran a dos territorios diferentes. En el caso de las migraciones por tiempo, pueden ser permanentes, temporales o estacionales. En el caso de las permanentes, son aquellos migrantes que decidieron salir de su lugar de origen y radicarse en otro territorio o en otro país y no volver nuevamente a su lugar de origen. Son, por ejemplo, las migraciones características de nuestros abuelos y nuestros antepasados italianos, españoles, etc. Las temporales se refieren a aquellas migraciones que solamente son por un periodo de tiempo mucho más corto. Puede ser una cuestión laboral, puede ser de estudio, puede ser de vacaciones. Y las estacionales generalmente están ligadas a lo que nosotros conocemos como migraciones golondrinas, con los distintos tipos de cosechas que van en cada una de las estaciones migrando de un lugar a otro de un país. Cuando nos referimos a las migraciones por razones, vamos a ver que el autor menciona tres tipos de estas migraciones. Las libres y regulares son las que decide una persona, decide por cuenta propia, con sus trámites normales, realizar la migración. Las libres limitadas son cuando la persona decide irse de ese territorio, pero está limitado por un país que le coloca límites para el ingreso o una provincia que le coloca límites para el ingreso. Generalmente esos límites o son de carácter delictivo, es decir, si la persona tiene alguna cuestión delictiva en su haber, no lo van a dejar ingresar,
o también pueden ser razones económicas, cuando el país pide un aval económico para la inmigración. Y después están las migraciones forzadas, las que se realizan por la fuerza. Pueden ser internacionales cuando están relacionados con refugiados, con expulsados de un país, etc. Y dentro de las nacionales, las forzadas pueden estar relacionadas o vinculadas con evacuación o con algún tipo de deportados entre una provincia y otra. En cuanto a la unidad migrante, sabemos que las migraciones pueden ser individuales, es decir, una sola persona, puede responder a un grupo familiar completo, puede ser grupal, puede ser un grupo de estudiantes, puede ser un grupo laboral, etc. Y puede ser también relacionado con clases sociales. Las Naciones Unidas mencionan algunas causas que motivan las migraciones internacionales, y entre ellas están la búsqueda de una mejor calidad de vida para la familia y que generalmente se relaciona con cuestiones económicas, laborales. También por la búsqueda o por ingresar a una región con mejores ingresos económicos, o porque una profesión o un trabajo se valore más en una región que en otra. También por cuestiones ambientales, por conflictos políticos, y una de las más conocidas, que también la tuvimos en nuestro país, es el éxodo de profesionales o migraciones de jóvenes. Esto sucedió en una gran medida en la década del 70 durante el gobierno militar, donde en la República Argentina se tuvieron que ir al exterior gran cantidad de profesionales y de jóvenes profesionales porque no tenían cabida acá dentro del país. Eso se conoció con el nombre de fuga de cerebros en la República Argentina. Las migraciones son muy diferentes en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. Dentro de los países desarrollados hay una mayor concentración de riquezas, la población es más envejecida, hay una baja natalidad, es decir, las cuestiones de vivencia son diferentes, por lo tanto las migraciones en los países desarrollados generalmente van a estar relacionados con cuestiones de placer, es decir, cambio de residencia por una cuestión de placer. En el caso de los países subdesarrollados, aquí ya es una causa un poco más severa, porque está relacionada con la supervivencia o con la calidad de vida. Los países subdesarrollados generalmente presentan inestabilidad económica o política, tienen escasas expectativas de progreso, especialmente para los jóvenes, tienen estructuras demográficas jóvenes y el serio problema del desempleo. Por lo tanto, esta población va a ser la que va a migrar generalmente a otros territorios que tienen mejor calidad de vida, o por lo menos le ofrecen otra posibilidad laboral y económica. Cuando nosotros analizamos los componentes migratorios, vamos a ver que el grupo migrante, cuando sale de su lugar de origen, se denomina emigración o emigrantes, y cuando ingresa a su lugar de destino, se denomina inmigrantes o inmigración. Cuando esa población que ha migrado realiza un retorno a su lugar de origen, puede haber dos alternativas: que no sean recurrentes, es decir, que nunca más vuelvan a su lugar de origen, entonces quedan establecidos en este destino, y las recurrentes cuando, luego de estar en un nuevo territorio, ellos deciden regresar a su lugar de origen. Eso se llama retorno. En esta cartografía nosotros vamos a ver las principales rutas migratorias que hubo en la década de los 90, y ustedes van a ver que generalmente están vinculados países subdesarrollados con países más desarrollados. En el caso de la República Argentina vamos a ver a partir de la década del 80 aproximadamente un predominio de las migraciones fronterizas, es decir, de países limítrofes, y ya no las migraciones internacionales intercontinentales como se produjeron ya a fines del siglo pasado. Aquí en este cuadro vamos a ver justamente el periodo de gran inmigración en la República Argentina, que corresponde a fines del siglo XIX y la mitad del siglo XX.
que es el mayor periodo de inmigrantes que ingresaron a la República Argentina, alrededor de 4 millones de personas, cuyos orígenes generalmente eran italianos o españoles, pero había de otros países, pero sobre todo los que predominaban eran los italianos y los españoles. ¿Cuáles son las consecuencias de las migraciones? Para el grupo migrante, las consecuencias son un desplazamiento no deseado, no pensado. Está relacionado con un desarraigo, donde va a estar obligada esa persona o se obliga a sí misma para tratar de adaptarse lo mejor posible y abandonar toda su cultura, su familia, etcétera, en su país de origen. Para la población receptora también hay consecuencias, porque deben compartir trabajos con población nueva, con población inmigrante. Hay tensiones y conflictos por cuestiones xenofóbicas o de racismo y especialmente por falta de integración social. Algunos conceptos relacionados con migraciones están citados en lo que se llama glosario de las migraciones de la Organización Internacional de Migraciones, que depende de Naciones Unidas, que ustedes lo pueden consultar en Internet, y algunos de los conceptos más frecuentes en migraciones son estos que se encuentran aquí. No me voy a detener a explicarlos cada uno, tienen cada uno de los conceptos allí, solamente hice una pequeña selección como para que ustedes los puedan conocer y comprender. Causas de las migraciones recientes en Argentina. Acá viene toda una cuestión conflictiva con las migraciones limítrofes. Tenemos una visión popular con respecto a estas migraciones limítrofes y una visión científica y estadística proveniente del INDEC. En el caso de la visión popular, mencionan o explican u opinan de estas migraciones limítrofes que tienen un serio problema de inserción cultural, hay una xenofobia bastante importante, genera una serie de trabajos precarios, genera subempleo y va también a producir asentamientos periféricos en villas de emergencia en las periferias urbanas. Y también otra visión popular y mucho más profunda en cuanto a su opinión es que inciden en el desempleo de la población nativa. La visión estadística y la visión científica, digamos, de los estudios que se han realizado de migraciones provenientes del INDEC y de todos los grupos de investigadores de población, hablan de que ninguna inmigración incide en el desempleo, porque generalmente estos inmigrantes fronterizos realizan otro tipo de trabajo que no lo realiza la población nativa. Y que tampoco se los puede asociar a este grupo de inmigrantes limítrofes con expresiones de delincuencia. Ustedes van a ver, y después vamos a hacer un trabajo nosotros para opinar al respecto, justamente comparando estas dos visiones, las populares y las de carácter científico. Vamos a ver acá tres conceptos muy relacionados con las migraciones, dos especialmente. Cuando hablamos nosotros de discriminación, estamos generalmente relacionándolo con la falta de respeto y falta de integración de la otra persona o de otra persona, y lo vinculamos con cuestiones de género, con textura física, rendimiento académico, una clase social, etc. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando ya de una ideología y de una cuestión ideológica superior, o una creencia de una ideología superior, que es mejor, y que tiene que ver con el rechazo a un grupo étnico o a una raza o a una cultura determinada. Y la xenofobia, que está ligada al rechazo y al prejuicio o sentimiento de rechazo que existe hacia cualquier tipo de inmigrante, sea cual fuere el origen de ese inmigrante. Por último, yo los voy a invitar a que ustedes vayan analizando y vayan buscando políticas migratorias de la República Argentina, especialmente las dos últimas leyes migratorias, porque va a ser nuestro trabajo práctico a través de un debate. Les agradezco muchísimo.